A compartir con Pilar Velasco. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y enhorabuena por ese dato. Gracias, Patricia Godino. Que hablan relacionadas con la investigación, en este caso te dicen eso. Manuel, buenos días. Compañero, el grado de incapacidad que determine la pericial va a ser clave para cómo siga el procedimiento. Si el juez hoy determina que lo manda a prisión provisional, sigue su cauce como cualquier procedimiento, pero si lo manda a un centro psiquiátrico, a un centro de internamiento, ¿cómo sigue la causa? ¿Esto afecta a la propia instrucción e investigación penal? No, es que todo eso, aunque él ingrese en otro centro privado, en otro tipo de centro, que no sea un centro penitenciario al uso, después se tiene que ver la causa, claro. Al final nos veremos todos, en este caso en la Audiencia Provincial de Toledo, pues calculo yo que a lo mejor, si todo va bien, en el plazo de 2 años, 2 años y medio, y ahí es donde sí se resolverá si esta persona al final es condenado a prisión permanente revisable o es declarado inimputable y es condenado a 25 años de prisión, pero todo eso se tiene que ver luego, claro, lógicamente en la sala de audiencias de la Audiencia Provincial de Toledo. Hay secreto de sumario, Manuel. En este caso sí que parece que no ha trascendido nada de la declaración de este detenido, ¿no? Todo porque las redes son el instrumento, al final. Todo porque ciertos grupos, en este caso de ultraderecha, ha ocurrido lo que no nos imaginábamos que iba a ocurrir utilizando un crimen de un menor. Y es que han utilizado el crimen para desatar y encender una ola para alimentar el odio directamente. Y esto es lo que ha ocurrido. Por eso sale la Fiscalía a dar unas posibles soluciones a que se tienen que identificar cuentas de redes sociales, porque en cuanto además avisó el fiscal de que habría la investigación para perseguir a estos odiadores que han ido acosando al portavoz de la familia, han empezado a desaparecer esos perfiles de las redes sociales. Pero, como decía Federico, los Alvise, los Xbox, estas cuentas que se creen que no han hecho daño por un rédito político, pues han dejado secuelas en un momento muy delicado para la familia. Y ayer fue un día especialmente triste. A ver si es que eso es lo que queda por aclarar. A ver, es un acuerdo político fundamentalmente, y como acuerdo político los términos y la dialéctica forman parte de este rifirrafe que mantienen el Gobierno intentando no soliviantar a las comunidades autónomas del PSOE, pero también las 11 comunidades del PP que tiene cierta presión, y Esquerra Republicana intentando salvar su pacto, porque si vamos a la letra del acuerdo, lo que dice es singularidad, y lo que no se ha aclarado todavía es cómo se va a llevar a cabo esa singularidad. Tampoco cuando Esquerra, si nos vamos a la rueda de prensa de Raquel Sanz, la portavoz de Esquerra, le preguntaron en esa rueda de prensa, ¿están hablando de concierto, de cupo? Y dijo, pónganle el nombre que quieran. Esquerra no ha dicho que sea un cupo ni un concierto, porque saben que no lo es, pero tenían que justificar ante un voto muy complejo de la militancia y con mucha tensión interna también, que nos olvidamos de que tienen un congreso de aquí a noviembre, tenían que justificar que el acuerdo era bueno. Pero el Gobierno a día de hoy no ha aclarado esa fórmula que nos permitiría decir si esto se parece a un concierto o no. Claro que Cataluña, Esquerra Republicana, quiere parecerse más al País Vasco que a Castilla y León. Claro, no lo quiso en el 78, pero no sabemos si esto pasa porque decía Ana, hablan de bilateralidad. Sí, pero el acuerdo también habla de multilateralidad, y eso significa que la Agencia Tributaria Catalana, que está en el Estatuto de Autonomía por implementar un instrumento absolutamente legal en el Estatuto de Cataluña, si esa implementación va a tener que ver con el Gobierno y quién va a controlar ese cupo de solidaridad o no. Y esto, que parece mucha letra pequeña, es lo único que nos va a poder decir si esto se parece o no a un concierto, o tiene que ver con que tienen mayor autonomía fiscal en Cataluña. Es que yo incluso diría, para mí lo más... la fórmula queda por aclarar. Efectivamente. Pero para mí lo más grave es que, por ejemplo, es decir, hemos visto, que además está dentro de la Constitución y eso funciona así, cómo funciona el cupo vasco o el cupo navarro, y el Gobierno, con todas las quejas que puedan tener o no, a mí me gusta el sistema, pero bueno, eso es otra cuestión, es otro debate. Pero hay una relación, efectivamente en esa relación bilateral hay una compensación, ¿vale? Hay una compensación entre el Estado y esas dos comunidades autónomas. En este acuerdo no se establece esa compensación.
Se habla, Federico, de solidaridad. Y a mí eso me parece grave. Creo que lo comentaba Lola, que hay unos topes y hay una solidaridad, que eso se traduce en si usted tiene esa agencia tributaria catalana, como permite la ley, y va a recaudar impuestos, ¿cómo va a gestionarlos? Porque recordemos que también se le ha dado tienen hasta el 50% del IRPF en Cataluña, primero por el gobierno del PP, gobierno de Aznar. Viene esto de Aznar. Por eso digo que falta todavía mucha letra pequeña y cómo se va a concretar en el Congreso de los Diputados, si hay que reformar la ley o no, para que nos permita hablar de si realmente esto se parece más a un concierto o al final son ciertos beneficios de autonomía fiscal y ver dónde queda. Y el calendario. Hablando, Ana, de cómo Montero responde también a Borrell, cuando Borrell le dice que es que el Partido Socialista, si pacta esta financiación singular con Cataluña, estaría comprando el relato del procés. Le respondió ayer desde Cádiz María Jesús Montero. Yo respeto totalmente la opinión que tenga el señor Borrell. Reconozco que ha estado más dedicado en los últimos años a la actividad internacional, en la que ha tenido todo el apoyo del Gobierno de España, que ha hecho un trabajo magnífico. En esa óptica contextualizo la opinión del señor Borrell. No sé si podríamos traducir de alguna manera lo que le ha dicho Montero a Borrell, Ana. Bueno, yo lo entendí como, ocúpate de tus asuntos, no me metas en más lío, que bastante tengo yo. Me acordé en ese momento, fíjate, no sé si lo recordáis, de Solves con todo el sistema de financiación autonómica, que hoy está vigente, que hablaba del sudoku y demás. Pues le faltó decir, bastante tengo con mi sudoku, no me metas otra ficha más aquí, que bastante tengo con lo mío. Pero claro, es lógico que eso dentro del Partido Socialista esté escociendo, porque si las comunidades autónomas no tuvieran que responder ante sus ciudadanos, pues a lo mejor no se hubieran soliviantado, pero si tienes a todos los varones autonómicos que no les cuadran las cuentas, si les hablan de los números que se están hablando, porque sí se han dado números y sí se han hecho cuentas, y FEDE ha hecho las cuentas con ese sistema, etcétera, etcétera. Es que, insisto, no es un concierto, no es como el navarro o el vasco, es más. Es más. Pero si no sabemos la fórmula, no podemos podemos decir que sea. Ya, ese es el tema. No, si a ti te... Espera, si a ti te dicen recauda, gestiona y liquida. Todo sí. Artículo 128, quiero recordar bien, del artículo del Estatuto de Autonomía. Si es que eso pasó por el Tribunal Constitucional. Hay una ley orgánica. Si es que eso pasó por el Tribunal Constitucional con mayoría conservadora y se dejó la agencia tributaria con esas competencias. Por eso digo de gestión, que no de de recaudación. Sí, a mí me sorprendió de cuando leí el Estatuto. De recaudación también. Asociada a la catalana española, porque luego hay otro factor. Si tú dejas todo eso en manos de una comunidad autónoma, y por eso han protestado los inspectores de Hacienda, ¿cómo persigues el fraude fiscal si de repente hay un muro, una ventana ciega entre la Hacienda Nacional y la Hacienda de una comunidad? Porque eso en el caso del País Vasco de Navarra está regulado. Pero la llave de la caja es del Estado. Para seguir el rastro eso es evidente. No, pero es que lo que dice el acuerdo es recauda, gestiona y liquida todo. Que eso es lo que dice 100%. El Estatuto de Autonomía, según la Agencia Tributaria de Cataluña, sin implementar. Pero va a beneficiar a las competencias del resto de autonomía, que esto es la puerta por la que pueden llamar el resto de autonomía para reclamar las mismas competencias. ¿Se va a llevar eso a cabo? Bueno, eso ya es lo que decía antes, eso ya sí es hablar del Estado plurinacional. Que es que igual estamos en ese momento, Lola. Igual. Montero, pero si hay alguien que tiene habilidad para la negociación, desde luego es María Jesús Montero. Otra cosa es cómo se consigue esas negociaciones. Yo creo, insisto también, hablando un poco de del debate esta mañana, el papel lo aguanta todo. Y luego hay que plasmar la realidad en el día a día. Dicho esto, rescatando una reflexión que hacía Lola, decía, el PSC no se ha movido de su planteamiento. Claro, el PSC no se ha movido, quien se ha movido es el PSOE. Ahora mismo, más allá de los dos varones autonómicos, aparte de la presidenta de Navarra, de los dos varones autonómicos que están gobernando, que es Asturias y que es Castilla-La Mancha, el resto de varones, o por lo menos de líderes socialistas en sus territorios en la oposición, no están hablando. No se está escuchando una voz unívoca en contra de este acuerdo. Poquito. Bueno, sí, Lambán, bueno, pero está de salida. Lambán está ya de salida. Espada no ha hablado. Ha hablado durante estas semadas de verano después del acuerdo, ha hablado Espadas. Ha hablado Tudanca en Castilla y León. Ha hablado muy en contra del acuerdo. Ha hablado Asturias, el consejero de Hacienda de Asturias. De prensa, por ser, yo creo que no hay un bloque
o sea, están esperando a, Y han efectivamente modulado. a estas primeras explicaciones por parte del Gobierno, tratando de calmar las aguas y crear una hoja de ruta a la que se puedan ahormar y a la que se puedan A ver, adaptar porque hubo... rápidamente, y Pero- han Yo no modulado digo que mucho estén el mensaje. coordinados. No digo que sea un bloque monolítico, pero que han hablado y han hablado todos. Los que están en el Gobierno y algunos que están en la oposición. Los del en Gobierno, por contra supuesto, de los ese del Gobierno acuerdo. sí. Te he dicho los del Pero Gobierno sí, los de la oposición no, porque están esperando No, sí, ha hablado de directrices de espadas arriba. y ha hablado sí, Tudanka, y han hablado- ambos. y han modulado mucho el mensaje. No es lo mismo las declaraciones de cuando en caliente se conoció el pacto a finales de julio y hablaron todos, incluso Pero por una Lobato en razón. Madrid, habló Paje en Castilla-La Mancha, hablaron todos los varones y se mostraron muy soliviantados y en contra del acuerdo. Claro. Pero han ido modulando el mensaje. Y ahora en agosto lo que hemos escuchado, y cito a Adrián Barbón, el presidente de Asturias, es, oye, vamos a esperar a ver cómo aterriza, a ver cómo se implementa, a ver de qué realmente se Del está papel a hablando. la realidad Han en que se queda, claro, ¿no? Vale, han pero- modulado mucho las críticas, los propios Pero varones digamos, ¿por socialistas de qué? las Pues también federaciones. porque llegaba la investidura de Illa llamó a prácticamente a todos y no a todos y pidió por favor un poquito de calma, que necesitaba llegar y Ese asentarse oxígeno, efectivamente. como presidente de la Generalitat. dado. Al final, que sea ella presidente de la Generalitat, para el PSOE es un elemento fundamental, el gobierno. incluido para todo este sector del Partido Socialista, pero yo creo que este tema sigue teniendo... Yo he estado con gente, Sí. y vosotros también. Yo he estado este verano con gente del Partido Socialista en un acto muy personal, no da igual, pero que la que estaba gente del Partido están muy Claro, este asunto es nuclear. enfadados. Más allá de la Es el amnistía, ADN más muy allá del enfadados. asunto, las dos almas, pela, la federal económica, y la central, y es un ADN del PSOE desde su propia existencia. totalmente. Bueno, vamos a acercarnos a Estados Unidos porque, como saben, el Partido Demócrata ha vuelto a vivir una noche de mucha emoción. El número 2 de Kamala Harris, Tim Walz, ha aceptado oficialmente su nominación como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, Cristina Olea. Aquí en Chicago, Tim Walz, el número 2 de Kamala Harris, el hombre que aspira a ser vicepresidente, ha aceptado formalmente su nominación. Muchos estadounidenses todavía lo están descubriendo y para los que se preguntan quién es, él mismo lo ha explicado. Antes de ser gobernador de Minnesota, fue profesor de instituto, entrenador de fútbol americano, veterano de la Guardia Nacional, ganó un escaño en un distrito conservador y promovió políticas progresistas. A la campaña le gusta destacar su faceta de entrenador, nacido en el corazón del país, en una tierra rural y obrera que puede decantar las elecciones. Y el jueves es el turno de Kamala Harris. Ella va a pronunciar sobre ese escenario el discurso más importante de su carrera. En un mes ha sido capaz de unir al partido y de entusiasmar a las bases. Veremos ahora cómo se presenta al país. Todavía tiene muchas preguntas que responder sobre su programa político. It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. As the next President of the United States always says, Mejores asesores, expertos del Partido Demócrata y de la política norteamericana, ahora que el Partido Demócrata ha recuperado el impulso, la fuerza y está igualado a Trump, pero con una carrera muy difícil de aquí al 5 de noviembre, ¿cuál es la estrategia para ganar esos estados clave, que es donde se juegan las elecciones de Estados Unidos? Los estados clave que tenía Trump una ventaja importante. ¿Cómo lo va a compensar el Partido Demócrata? Esa ventaja importante efectivamente ha desaparecido en muy poco tiempo. Estamos ahora ante una situación de un empate técnico dentro de ese margen de error de un 3 a un 5%, pero no nos podemos engañar, las elecciones van a ser muy ajustadas, muy reñidas. El campo de batalla será muy pequeño, serán esos 5 o 6 estados indecisos y ahí dentro los indecisos dentro de los estados indecisos, ese 8 o 10% de la población que todavía no ha tomado una decisión. Ojo, la inmensa mayoría de los votantes ya han decidido por quién votar. Los que no lo han hecho todavía, que es ese segmento pequeño, tienen que conocer a Kamala. El problema de Kamala y de Walz no es que no sean unos grandes candidatos, es que no se les conoce. Esa es la clave, ese es el reto, dar a conocer ese relato de dos personas que representan a la persona común del día a día, los hijos de inmigrantes, ese relato sobre el sueño americano, personas que hablan de nosotros y no una campaña política centrada solo y exclusivamente en una sola persona que se siente y se cree el salvador de la patria. Ese es el relato y ese es el objetivo del partido, dar a conocer ese contraste y esa Bueno, que tiene que haber
cambios en los altos mandos es de lógica. Primero porque ha cambiado el gobierno, pero sobre todo porque sea por error, sea por negligencia, no se puede permitir lo que ha ocurrido con Puigdemont, que alguien que está buscado por un juez y con una orden clara del Tribunal Supremo entre y salga del país como le venga en gana, eso no se puede consentir. Entonces, o por error o por negligencia, esos cambios tienen que producirse. Sí, y yo creo que va más allá de los altos mandos. Claro, cada vez hay menos periodo de gracia en los gobiernos, y el de ella y sobre todo la consellera de Interior, Nurra Parlon, no tenían 100 días, no tenían ni 100 minutos, y esta era la gran labor que tiene que abordar Interior, y es precisamente que la investidura colisiona o sucede con esta entrada y salida de Puigdemont, y que va a haber una reestructuración de aquí a la semana que viene de toda la dirección general de los propios Mossos. Era algo evidente desde el minuto uno, que entiendo que lo harán discretamente durante estos días, pero que va a afectar, porque era una responsabilidad de los Mossos y ese operativo no funcionó como debía, y esto va a tener consecuencias, además de la llegada de Trapero que estaba prevista. Que es el que no vio las urnas. Los de ahora no han visto Puigdemont ni Trapero, no vio las urnas. Ni el CNI. Yo solo os digo una cosa. Interior. Eso ojalá, sí interior, ojalá me equivoque, pero cuando llegue la negociación de los presupuestos a lo mejor entendemos muchas cosas. Pero... Vamos con otro asunto del día. El Gobierno anuncia que está trabajando para corregir cuanto antes. Porque se pone fin desde hoy que entra en vigor esa ley de paridad. Se ha modificado concretamente el artículo 53 y 55, que pone fin a esa nulidad objetiva de los despidos automática que había cuando te acogías a una adaptación de jornada, o también a los 5 días de permiso de cuidado por hospitalización o por enfermedad grave, como había desde junio de 2023, ¿no? Entonces, algo que se había modificado del Ministerio de Trabajo justo el año pasado, hace un año, ahora de repente se modifica. El Ministerio de Igualdad ha reconocido que es un error, pero nos queda esa duda, esa incertidumbre que tú decías, entre otras cosas porque no hay una fecha para subsanar el error concreta. Sabemos que en agosto para el trabajo parlamentario, y habrá que esperar de nuevo a que lleve al Congreso y que además haya también una aprobación mayoritaria, ¿no? Con lo cual queda ese debate ahora sobre la mesa de decir, ¿se va a volver a modificar? ¿Se va a mantener este error o qué va a pasar, ¿no? Y sobre todo eso, muchas dudas por parte de las madres, que al final, como sabes, somos las que adaptamos la jornada por la conciliación. Si ya tenemos poca protección, pues ahora mucho menos. Laura, buenos días. El Gobierno ha reconocido ese error técnico que se ha arrastrado durante toda la tramitación parlamentaria hasta llegar al Boletín Oficial del Estado, pero sí dice que efectivamente lo va a subsanar. ¿Se puede subsanar rápido ese error técnico? Rápido digo, en cuestión de días, como se hizo con la ley del sí es sí, que tardó un par de semanas. Claro, el tema es ese, ¿no? El tema es que, por un lado, la sorpresa de decir cómo llega un texto a aprobarse, a publicarse en el BOE sin que haya una revisión, no solo por parte del Ministerio de Igualdad que impulsa esa ley, que imaginar la contradicción, ¿no?, de una ley que promulga la igualdad, que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, de repente se incluye este error técnico, ¿no? Eso por un lado, que no se revise por parte del Ministerio de Igualdad ni por parte del Ministerio de Trabajo, ya que afecta al Estatuto de los Trabajadores. Y luego, por otro lado, que no existan mecanismos de urgencia, de rápida aprobación para cambiar estos errores, porque realmente no los hay. Ahora habrá que llevar al Congreso de nuevo, claro, y tendrá que incluirse en una ley que se vaya a aprobar próximamente, o de alguna manera con un Real Decreto Ley, que ya sabemos cuál es el proceso. Eso tiene que pasar por mayoría, por el Congreso, y ya sabemos que eso no va a ser rápido ni urgente, como ha pasado justo también con la no aprobación de las 4 semanas de permiso retribuido el 2 de agosto, que era la fecha límite de Europa. Con lo cual es como, va a llegar, va a ser urgente, pero no llegan esos cambios. Juzgado, la médico forense que no tiene sede dentro del juzgado sino en otro edificio. Esa coincidencia hace pensar que en estos momentos lo que se le estaría haciendo al detenido es precisamente ese examen forense. Gracias, Eneco. Queda por conocerse si el arma encontrada ayer en Mocejón es o no el arma homicida. Carlos de la Morena. Sí, la Guardia Civil continúa hoy con el análisis de ese cuchillo que en la mañana de ayer aparecía en este pequeño solar que está a mi espalda y que se encuentra, como decíamos, a apenas 30 metros de la vivienda del padre del supuesto autor de los hechos, donde se encuentra ese vehículo azul, muy cerca, en consecuencia de donde el presunto autor habría abandonado el cuchillo. Un cuchillo que localizaba a primera hora de la mañana un empleado del servicio de limpiezas que localizaba, insisto, un cuchillo de punta y con sierra. Inmediatamente avisaba a la Guardia Civil, que
que cuando se acercaba aquí hasta este lugar, acordonaba la zona y localizaba 2 cuchillos. El segundo, plano, sin sierra, pertenecería, según ella misma nos contaba, a la propietaria de esta vivienda que está aquí al lado y que confesó, nos contó que lo había perdido el día anterior. A partir de ahí, un perro de la unidad cinológica de la Guardia Civil daba como positivo en restos humanos el cuchillo con sierra y punta que había localizado el empleado de la limpieza, con quien, por cierto, podíamos hablar esta misma mañana y nos ha confirmado efectivamente todos estos hechos. Gracias, Carlos. Bueno, antes de nada, habrá que determinar si el joven va a negarse o no a declarar ante el juez. Vamos a esperar a ver si se le va a practicar o no se le va a practicar un examen forense. Y la clave, Pilar, el arma homicida. Si es o no ese cuchillo que se encontró ayer a 30 metros de la casa del detenido. Y si tiene restos ese cuchillo, criminalística, policía científica determinará si efectivamente es el arma del crimen, que es fundamental, incluso habiendo una confesión, el arma es fundamental para poder cerrar y tener reconstruido cómo se ha producido el crimen. Así que hoy, importante el día en esa decisión del juez de si lo manda a un centro por su condición de salud mental o lo manda a prisión provisional a la espera de esos informes que determinen qué estado de salud mental puede tener, y criminalística, que tarde, no va a ser inmediata seguramente el análisis forense, pero sí puede ser en breve, en los próximos días, y eso efectivamente, como decía Silvia, es clave. Yo creo que las pruebas forenses son fundamentales, pero también para saber si alguien ha manipulado el arma posteriormente, si ha tenido ayuda, porque ese es un pueblo de 5.000 habitantes, se ha producido en el polideportivo, después sabemos que ha estado en misa, ha pasado por casa de su abuela para cambiarse la ropa y han tardado en detenerle 1 día y medio más o menos. Entiendo que cuando la Guardia Civil ha tenido las evidencias suficientes de que podía ser el asesino. Así que ahora es fundamental no solo su forma de actuar, sino también si ha contado